Buenas tardes, mi nombre es Sandra Almeida y he escogido para explicar a través del video la psicofisiología de la emoción. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos cuando se percibe un objeto, personas, lugar, sucesos o recuerdos. Podríamos decir a manera de conclusión que una emoción vendría a ser una reacción neuroquímica cuando el ser humano está frente a algún estímulo externo. La clasificación de las emociones. Las emociones existen las emociones básicas, que son la tristeza, la felicidad, la ira, la sorpresa, el asco, el miedo. Resaltando que el miedo, la ira y la tristeza son emociones de carácter positivo. ¿Por qué? Porque el miedo está representando o está manifestando que el ser humano lo que busca es protección. Podríamos poner un ejemplo cuando cruzamos una calle. Si vemos que vienen hartos carros sobre la calle, nos detendríamos porque nos da miedo para cruzarla. Ya tenemos la información de que si la cruzamos, pues los carros nos van a matar. Entonces ese miedo se vuelve positivo porque nos conlleva a la protección. Lo mismo la tristeza está manifestando consuelo. Por ejemplo, cuando estamos en un momento de duelo. Cuando estamos con duelo, buscamos de los otros un consuelo. Si no conseguimos ese consuelo, esa tristeza es muy dañina. Seguramente nos va a desencadenar unos cuadros de depresión, de ansiedad. También está la ira. La ira es una manifestación de justicia. Cuando reaccionamos con ira ante un estímulo, una experiencia, una acción, lo que pretendemos o estamos manifestando o clamando es justicia. Entonces esas serían las emociones básicas. También tenemos emociones que son positivas, negativas y sociales. Las positivas son las que afectan positivamente al bienestar de la persona, como la alegría, la gratitud, la satisfacción. Son emociones que nos conllevan a sentir placer, satisfacción, etc. Y también tenemos las emociones negativas, que son las que causan daño a la persona cuando las cargamos de mucha energía y las convertimos en sentimientos. Entonces, como la tristeza y el miedo. También están las emociones sociales. Se necesita que esté la persona enfrente para que esta emoción aflore, como por ejemplo la venganza. Esas serían las emociones como las más que se manifiestan en el ser humano. De ahí hay más emociones como las ambiguas, las estáticas, en fin. También hay alteraciones de las emociones. Esas alteraciones son estados transitorios debido a situaciones percibidas por los individuos como las amenazas o manifestaciones de peligro. Entonces va a haber ansiedad, va a haber ira y va a haber estrés. Pero esto es transitorio. Cuando recargo de energía la emoción, se vuelve sentimiento y esto es lo que hace daño. Es decir, cuando en un primer momento se produce la emoción, pero si yo me pongo a pensar en torno a esa emoción, a darle vuelta a la situación, a razonar,
En ese momento esa emoción yo la estoy volviendo sentimiento y eso es lo que causa mucho daño al ser humano, porque el ser humano se va a quedar en esa parte negativa donde le va a desencadenar un mundo de patologías como la depresión, la ansiedad. Esas emociones pueden ser de tristeza, de miedo, de celos, de culpa, de desesperanza y de soledad. Son emociones negativas. Pero también hay las emociones positivas cuando también las volvemos sentimientos, cuando le hemos dado un raciocinio a favor de la persona, como el sentimiento del amor, como el sentimiento de la gratitud y como el sentimiento de la esperanza. Y hay unas que son neutras, como la compasión y la sorpresa. Ahora vamos a ver dónde se producen las emociones. Aquí nos encontramos ante el sistema límbico, el cual se ubica aquí en la parte intermedia del cerebro. Aquí es donde se producen las emociones y donde se generan esas reacciones neuroquímicas y que van a producir la emoción cuando el ser humano está frente a un estímulo. También podríamos decir que aquí la emoción se produce y cuando la razonamos, esta es la parte donde pensamos, razonamos, que vendría a ser la capa externa del cerebro, es donde nosotros cubrimos toda la parte cognitiva. Cuando estamos ante una emoción, por ejemplo, estamos en una tristeza por separación de un esposo, por decir algo. La emoción es la tristeza, pero si nos ponemos a razonar y a pensar con esta parte del cerebro, es cuando la emoción la hemos vuelto sentimiento. Y aquí genera toda una clase de pensamientos negativos que conllevan a la persona a estados de depresión, de ansiedad, hasta de locura. El sistema límbico con las estructuras de la corteza frontal procesan los estímulos emocionales y los integran a funciones cerebrales complejas, los cuales incluyen decisiones racionales, expresión e interpretación de conductas sociales. Es muy importante esta última parte donde dice que las emociones y los sentimientos por ende nos conllevan a modificar nuestro comportamiento. Eso es todo, muchas gracias.